Quiero invitarles a que tengan sus Biblias abiertas allí en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, los versículos 5 al 16. Colosenses 3, 5 al 16. Yo quiero hablarles hoy acerca de los deberes de un escogido de Dios. Un deber es aquello a lo que las personas están obligadas a hacer. Pudiera ser una responsabilidad, pero el deber va más allá de la responsabilidad, porque implica la obligación de cumplirla, la obligación de hacer ese compromiso contraído que tiene allí, ese deber contraído. La palabra deber viene del latín, de debitum, de deuda, de débito. Y es un compromiso que la persona tiene y que debe cumplir y que debe honrar. Muchas veces el cumplimiento del deber exige algún sacrificio. Queremos vivir muchas veces unas vidas muy light, muy ligeras, unas vidas donde nos gustan las bendiciones, vidas donde nos gusta lo que Dios da, pero no nos gusta cumplir los deberes que nos corresponde a nosotros hacer. Quiero recordarles que cuando usted hizo la oración para recibir a Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador y pidió perdón de pecados, usted en ese momento fue escogido por Dios para ser su hijo, para cumplir una misión y fue capacitado por el Espíritu Santo para ocupar un lugar en la iglesia. Dios, lo que les voy a decir ahorita es algo que usted debe comprender en la justa medida, porque hay malas doctrinas que se forman con esto. Dios no te escogió a ti para ser salvo y escogió a este para que se vaya para el infierno. Eso va contra la naturaleza de Dios y contra lo que dice la Biblia. Pero Dios sí te escogió desde antes de la fundación del mundo, porque hay una característica en Dios que se llama la omnisciencia. O sea, Dios todo lo sabe. Y conociendo Dios todo, Él sabía que tú ibas a tomar una decisión por Él. Y como Él sabía que tú ibas a decidir recibir a Cristo en tu vida como Señor y Salvador, entonces Él te escoge. Y desde ese momento pasas a ser un escogido de Dios. Así que nosotros no somos forzados por Dios a irnos al infierno o a irnos al cielo. Pero sí somos llamados por Él. Y Él respetando el libre albedrío que nosotros tenemos. Y ese libre albedrío o capacidad de decisión en nuestras vidas lo tenemos de Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza. Él no creó robots, Él no creó autómatas, Él nos creó con la capacidad para decidir. Y sabiendo lo que íbamos a decidir, nos escoge entonces en Él. Fuimos escogidos porque decidimos aceptar a Jesucristo para poder ser salvos y para servirle a Él. Así que una persona que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador es una persona que no puede haber sido escogida por Dios. Una persona que no le ha dicho al Señor, perdona mis pecados, transforma mi vida, entra a mi vida, simplemente la persona no es escogida, no porque Dios no la haya querido escoger, sino porque Él decidió no estar en las cosas del Señor. ¿Y qué le corresponde a una persona que rechaza la gracia de Dios? El infierno, la perdición eterna. Así que una persona que ha respondido positivamente al llamado de Dios y ha sido escogido por Él,
En consecuencia, debe llevar una vida de cumplimiento de los deberes para lo cual fue escogido. Dice que es cristiano, dice que es escogido, pero no cumple los deberes. Hay que dudar de su decisión. Hay que dudar de que de verdad sea un escogido de Dios. Y en atención al texto que ha sido presentado de Colosenses, el capítulo 3, los versículos 5 al 16, les voy a presentar 3 deberes de un escogido de Dios. Primer deber, debe hacer morir lo terrenal en su vida. Segundo deber, debe vestirse conforme al hombre nuevo creado en él. Tercer deber, debe darle prioridad al desarrollo de virtudes espirituales. En primer lugar, un escogido de Dios debe hacer morir lo terrenal en su vida. Este es un tema tratado en diferentes partes de la Biblia. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, el versículo 22, la palabra de Dios nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, porque si yo sigo viviendo como estaba en el pasado, cuando no tenía Cristo, la cosa está rara, está difícil. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero aquí el pasaje recibido de Colosenses nos dice que debemos hacer morir. Debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Y comienza a enumerarlos. Fornicación, o sea, relaciones sexuales fuera del matrimonio, impurezas, cualquier cosa que no tiene que ver con la santidad, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Así que debemos hacer morir las prácticas inmorales en nuestras vidas. El mundo sin Cristo quiere hacernos ver como normal las prácticas inmorales. Y pareciera que hay una lucha de poder desde las partes más altas del poder para decirnos que el pecado está bien. Y para que hablemos de todos, de todas y de todes. ¿Qué es eso? ¿Qué perversión es esa? Eso es inmoralidad. Y puede que una persona lo haya sido cuando estaba sin Cristo. Pero al venir a Cristo, nueva criatura es. Eso no dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva creación, donde hay que hacer morir todas esas prácticas inmorales. Donde hay que hacer morir las emociones y los sentimientos negativos, como la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. Hacer morir las conversaciones y las palabras deshonestas, malas o vulgares. Hay palabras que son vulgares. Hay palabras que son insultos, que son groserías. Hay palabras que simplemente son altisonantes. La altisonancia puede ser que no te gusta, aunque no sea vulgar, ni sea una mala palabra. Pero hay palabras que si usted va a España o a otro país de América Latina y usted las dice, para ellos puede ser una grosería. Y lo que para nosotros es una grosería, para ellos es normal. Porque es algo de cultura. Pero el Evangelio está por encima de la cultura. Y debemos aprender a renunciar, a abandonar
esas conversaciones, esas palabras deshonestas de nuestras bocas y a dejar la mentira. No mintáis, nos dice la Biblia. Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este hacer morir es un ejercicio de nuestra propia voluntad, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Jesucristo no lo va a hacer por ti, porque Él ya murió por ti, Él ya pagó por ti, Él ya pagó por tus pecados, pero tú necesitas hacer morir lo que está en tu propia naturaleza, lo que te has acostumbrado a vivir, a hacer, a observar, a estar. Esas son cosas de nuestra pasada manera de vivir. Dice el versículo 7, anduvisteis en otro tiempo en ellas. Cuando no hemos recibido a Jesucristo, llevamos un estilo de vida que le puede agradar a la gente, pero que a lo mejor a Dios no le agrada. Entonces nos toca a nosotros ajustar la vida a lo que Cristo quiere para renunciar a lo que a Él no le gusta. Una manera de vivir que esté gobernada por nuestros deseos, por lo que nos gusta, por lo que me provoca, por lo que yo soy así, es mi forma de ser. ¿Qué te puedo decir, amor? Una manera de vivir gobernada por nuestros deseos, contrarios a la santidad, a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere con nosotros, es lo que nosotros debemos renunciar. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, deja que el Espíritu Santo te despoje. ¿Qué dice? Despojaos. ¿Quién se va a despojar? Tú mismo. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No importa que esté malo, sigue. Si a ti te hace feliz, sigue así. No. Conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos. ¿Quién se va a vestir? Nosotros mismos. Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Nos dice la Biblia, y eso no lo tengo por allí, pero está en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. En otras palabras, el que ha nacido de Dios renuncia, se despoja, hace morir a todo aquello que a Dios no le agrada. Así que es una exigencia a despojarnos de una vida que practica lo malo, que practica el pecado, que practica lo que a Dios no le agrada. Hebreos capítulo 12, el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos pueda estorbar para seguir adelante en la vida cristiana y del pecado que nos asedia, que nos tenta, que nos provoca, que nos busca, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este hacer morir es un mandato de obligatoria obediencia. Es algo personal e individual, algo que nadie puede hacerlo por ti. Eres tú el que tienes que tomar la decisión. Esto incluye la habilidad para reconocer la voluntad de Dios y sus mandamientos. Pero si no leemos la Escritura, ¿cómo lo vamos a reconocer? Si usted no profundiza,
no estudia la Biblia, ¿cómo va a reconocer lo que Dios dice que está malo y lo que Dios dice que está bueno? Entonces usted necesita conocer lo que Dios quiere. El cambio del cristiano no es un cambio al azar, no es un cambio cualquiera, es un cambio según la imagen de Cristo. Un cambio según la imagen de Cristo. Dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Jesucristo murió por nuestros pecados. Él nos da su compañía. Él nos ofrece su poder. Él nos da su fortaleza para que nosotros podamos realizar los cambios que hay que realizar en nuestras vidas. No hay excusa, no hay excusa. Él dice, he aquí yo estoy con vosotros. Él dice, y recibiréis poder. La Biblia nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces es posible experimentar los cambios buenos en nuestra vida donde dejamos lo que a Dios no le agrada para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando usted no lo hace, simplemente usted atrae sobre su vida y sobre los suyos la ira de Dios. Fíjese, versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos desobedientes. Hijo, pero desobediente. Ay, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios puede permitir que pasen cosas por muchas razones, pero entre ellas puede ser que Él esté castigando porque ha sido desobediente en hacer morir lo terrenal en tu vida. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. En la fortaleza de Cristo, en el poder del Señor, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. Dios, como padre que ama a su hijo, castiga al hijo desobediente. Un padre que no castiga a su hijo desobediente está creando un malandro para mañana. Si un padre no reprende a su hijo, el hijo va a seguir haciendo todo lo que es malo porque no lo reprendieron, no le enseñaron, no le mostraron que estaba mal. Así que, si usted, como hijo de Dios, ha sido desobediente, la mano de Dios puede afincarse sobre usted. Dice Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y está hablando con creyentes. Y le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Cuando yo castigaba a los hijos, yo me quedaba con un dolor porque los había castigado. Y la mano mío como que era muy fuerte. Y aunque le diera un manotazo, lo dejaba marcado. Y me quedaba yo con aquella cosa. ¿Pero por qué lo hacía? Por amor. ¿Por qué puede castigarnos Dios? Porque nos ama. Y porque quiere que nosotros hagamos lo que Él ha establecido para nosotros. Así que Dios ejerce sobre nosotros disciplina correctiva. No asesina, no maltrata. Y eso es para que reaccionemos y nos volvamos a Él.
En Hebreos capítulo 12, mire lo que nos dice el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, la disciplina es normal, donde hay amor. En segundo lugar, un escogido de Dios debe vestirse conforme al nuevo hombre. Versículos 10 al 13. La norma, el modelo es la imagen de Cristo, dice el versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, conforme a la imagen del que lo creó. Y en Cristo fueron creadas todas las cosas, ¿no dice la Biblia? Y todas en Él subsisten. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿De quién debemos aprender? De Cristo, de la Escritura, de la palabra de Dios. Me encontré con este versículo y yo no sabía que eso no debía hacerlo. Pero la Biblia te lo dice. ¿Qué vas a hacer después que tú descubres algo en la Biblia? ¿Lo apropias y obedeces o lo desechas y sigues tu vida? Quien no es escogido, lo desecha y sigue su vida. Pero el escogido de Dios se apropia, lo vive, lo experimenta. Dice Efesios 4, 20 al 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Fíjense, Pablo le está escribiendo a las personas que vivían en Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Pero ninguno de ellos conoció a Jesucristo personalmente. Pero les está diciendo que ellos deben ser enseñados por Cristo. ¿Cómo es eso? Cuando usted reconoce que es pecador y usted le dice, Señor Jesús, perdona mis pecados, ¿qué otra parte le dice? Entra a mi vida. ¿Le dice o no le dice? Transforma mi ser. Te recibo como Señor y Salvador. Te doy el gobierno de mi vida. Entonces en su vida está Cristo y el Espíritu Santo. Y entonces comienza una obra en usted. Y es Dios el que le va enseñando. A veces usted no se ha encontrado con algo en que dice, oye, esto como que no está bien. Y dice, no, esto no está bien. Yo lo voy a dejar. Yo me voy a apartar. Esto no conviene. ¿Quién le está enseñando eso? Jesucristo en su vida. Pero el Señor puede usar lo que yo esté diciendo y lo que esté escrito en la palabra y le dice, ves lo que yo te digo, toma apunte, anota, hazlo. Y Él así lo hace. Es a Jesucristo a quien nosotros debemos imitar. Él es nuestro modelo. Dice la Biblia en Efesios 5:1, sed imitadores de Dios como hijos amados, Santo Padre. A imitar a Dios en su justicia, en su santidad, en su verdad, en su moralidad. Sed imitadores de Dios como hijos, ¿qué cosa? Amados. Normalmente los hijos imitan a los padres. Si Dios es tu padre, lo vas a imitar. Va a ser natural. Porque tú vas a querer ser como Él quiere que tú seas. Y solamente así, cuando tú te conviertes en un imitador de Jesucristo, porque Él está en tu vida y te lo dice, tú podrás decir, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué tremenda responsabilidad.
Yo imito a Cristo, imíteme usted a mí. En otra palabra, yo estoy viviendo como Cristo quiere que usted y yo vivamos. Entonces, haga lo que yo hago y diga lo que yo digo. Porque es fácil decir, diga lo que yo digo, pero no haga lo que yo hago, ¿verdad? Pero aquí la cosa es distinta. Hago y digo lo que Cristo quiere que yo diga y haga. La meta en todo este crecimiento, en todo este vestirse, es llegar al conocimiento pleno. ¿Conocimiento pleno de qué? De Dios, de su gracia, de su salvación, de su perdón. Dice el versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, conforme a la imagen del que lo creó, seáis plenamente capaces, plenamente capaces. Ese es el que como que me perdí yo aquí. Bueno, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero es Efesios 3, 18 al 19, el que nos dice que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede, que supera a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la meta. Esa es la meta, de que nosotros nos vistamos conforme al nuevo hombre. Lo que dice allí, eso, entre Colosenses 3:10 y allí en Efesios. Vestirse como un escogido de Dios exige de nosotros santidad. Si en el atuendo diario hay ropas que no son santas, ¿o no? ¿Qué cree usted? ¿Hay ropas que no son santas? Sí. Hay vestimentas que no deberíamos usar. Pero cuando usted es escogido de Dios, no solamente mira el exterior, sino que en lo interno usted se viste con santidad. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que usted viva una vida santa, apartada para Él, para servirle, para honrarle, para bendecirle. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 y versículo 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, o sea, de pecados sexuales, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y nosotros debemos aprender a ser irreprensibles. ¿Qué es ser irreprensible? Que no haya nada en tu contra. Pero la irreprensibilidad también supera el señalamiento equivocado. Porque cualquiera puede decir, ese que va ahí es un ladrón. Pueden decirlo o no. Pero ¿cómo lo comprueban? Si la persona no es ladrón, no lo pueden comprobar. Ese que está ahí es un asesino. ¿Y cómo lo comprueban? Ese es un estafador. ¿Cómo lo comprueban? Que se muestren las estafas o no. Irreprensible es que incluso puedan decir contra ti cosas, pero como no son falsas, como no se pueden comprobar, porque tú eres inocente, entonces tú sigues siendo irreprensible. No hay nada que reprender en la vida porque tú no cometiste el pecado que se te señala. Primera Tesalonicenses 3:13.
para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Imagínense, es irreprensible delante de Dios. Nosotros rostros vemos, pero corazones no. Pero Dios sí conoce lo que hay en tu corazón, conoce tu pensamiento, conoce lo que hiciste a la sombra, conoce lo que hiciste cuando nadie te veía. Y cuando estemos delante de Él, entonces, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí nuestra vida va a ser expuesta. Y nosotros diremos, ay, Señor. Y ahí están exponiendo esta cosa de la que me avergüenzo. Y esto que, cónchale, Señor, yo fui a apariencias. Y dice la Biblia, en una de las cartas del apóstol Juan, que en ese momento muchos de nosotros nos apartaremos avergonzados. ¿Y cuánto irá a durarnos esa vergüenza allí? Porque luego de eso entraremos al gozo del Señor, donde ya no hay tristeza, ni llanto, ni dolor. Pero nuestra vida será expuesta. Seremos juzgados por lo que hicimos, por lo que pensamos, por lo que dejamos de hacer, por lo que sentimos, por lo que sentimos. Romanos 6, los primeros versículos, eso tampoco está allí. Nos dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque hay personas que pueden pensar, bueno, ya Cristo me perdonó, perdonó todos mis pecados. Eso es verdad, ¿cierto? Entonces yo digo, pero yo voy a pecar haciendo esto. De todas maneras, ya Cristo me perdonó. Pero las consecuencias siguen. Y dice la Biblia que Él no dará por inocente al pecador. Así que Él va a llamar la atención. Él va a tratarte como lo mereces. Por eso los cristianos necesitamos tener temor de Dios en nuestras vidas. Aprender a amarlo, a respetarlo, a obedecerlo, a saber que Él es santo, pero que también Él es fuego consumidor, que nos ama, pero que no dará por inocente al pecador, que nos ama, pero que Él que metió la pata y el que se equivocó, Él lo va a castigar, porque Él al que ama, castiga. Necesitamos desarrollar en nuestra vida ese respeto santo hacia nuestro Dios. Y dejar de hacer las cosas o hacer las cosas no para que la gente nos vea, sino porque Dios nos está viendo. Segunda Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. También cuando nos vestimos del nuevo hombre, debemos vestirnos de las virtudes cristianas básicas, que son las que deben gobernar las relaciones humanas, que son las que deben gobernar el contacto en la iglesia, el compañerismo en la iglesia, el amor fraternal. Por ejemplo, vestirse como un escogido de Dios requiere misericordia, versículo 12. Y la misericordia es piedad. Es colocar el corazón al lado de la miseria del otro. Pero a veces nuestro corazón está al lado de la miseria de tantos y nos olvidamos que entre nosotros también hay corazones que están sufriendo. Vestirse como un escogido de Dios exige benignidad. Eso es ser bondadoso, ser amable, ser bueno. Que somos retrecheros, que yo soy así y es mi forma de ser. Bueno, comienza a aprender del Padre Celestial,
que das mala respuesta y eres grosero, comienza a aprender del Padre Celestial para que aprendas a ser bondadoso, amable, bueno. Vestirse como escogido de Dios exige humildad. Todo eso está en el versículo 12. Acuérdese, usted es criatura de Dios. Usted es siervo de Dios. Lo que usted tiene, ¿quién se lo ha permitido tener? Dios. Lo que usted ha estudiado o aprendido, ¿quién lo ha permitido que usted lo aprenda o lo estudie? Dios. ¿Hay grandeza alguna en nosotros? Desde el punto de vista humano puede que haya todo lo que sea, pero debemos reconocer que solo Dios es grande. Por eso habla de humildad, de que ninguno de nosotros tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Eso lo dice Romanos 12:3, si no me equivoco. Vestirse como un escogido de Dios implica desarrollar en nosotros la paciencia, el ser controlado, firme, pero ser dulce, no tener resentimientos o no tener enojos. De alguna manera, nosotros guardamos en nuestras vidas cosas que han herido nuestro corazón, nuestra vida, y en algún momento brota. Aún en juegos. Mi esposa tiene cosas que me reclama y yo he estado pensando en eso. Se fue la luz en el Sambil y yo pegué un grito: ¡llegó la patria! Y empiezo a ver quién reacciona. Pero eso también puede llevar implícito algo de amargura. ¿Que quién nos ha ido haciendo amargos? Satanás, que ha usado cosas a nuestro alrededor para que afecten nuestras vidas. Entonces nosotros debemos aprender a desarrollar la paciencia. Y en esa paciencia aprender a tener control. Aprender a ser firmes pero dulces. A no guardar enojos ni resentimientos en el pueblo, en la familia de Dios. Vestirse como un escogido de Dios exige perdonar. Versículo 13. Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. De la manera que Cristo os perdonó, vamos a decir, lo dicen al unísono. Así también hacedlo vosotros. De la manera como Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón es la cancelación voluntaria de una deuda. El perdón cristiano es la cancelación voluntaria y por amor de una deuda, de una ofensa, de un maltrato, de una mala respuesta, de un mal gesto, de una mala mirada, de un me cayó mal, de un no me gustó lo que dijo. El perdonarse mutuamente quita los obstáculos a una relación duradera, estable, honesta, de amor y de crecimiento. El perdonarse elimina las razones para evadirnos, para estar distantes y para mantener una frialdad entre nosotros. Y es un principio ilimitado de perdón. En Lucas 17, los versículos 3 al 4, el Señor Jesucristo dijo: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, viene la condición, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, ¿qué vamos a hacer? Perdónale.
Ay, pero hay algo que está más drástico y que el propio Señor Jesucristo lo dice más adelante en otro de los evangelios, en Mateo 18, cuando Pedro le dice, ¿y cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. 70 veces 7. Pero no es que usted va a decir que son 490 veces, no. Le está hablando de que el 7 es el número perfecto y el 10 es el número eterno. Lo perfecto por lo perfecto por lo eterno. ¿Cuántas veces va a perdonar usted a su hermano? ¡Wow! Lo perfecto por lo perfecto por lo eterno. Es un principio ilimitado de perdón. Piense que eso es un proceso para toda la vida. El, el perdón tal vez no es un proceso que sucede una vez para siempre. Es constante. Si no, miremos cualquier matrimonio. Las esposas y los esposos, que nos reclamamos mutuamente casi siempre lo mismo, ¿no se dan cuenta? Casi siempre lo mismo. A mí me reclaman que hiciste la merengada y quedó una manchita de agua allí. Tengo que entonces ir a limpiar la manchita de agua. Y me lo dicen a cada rato, todos los días. 39 años y tanto. El perdón es un principio ilimitado. Es una cancelación voluntaria por amor. Es un proceso continuo. Hay, hay, hay pecados más grandes, hay ofensas más grandes y otras no tan grandes. Hay algunos que hacen que se pierda la confianza. Y restablecer la confianza lleva tiempo. Una cosa es el perdón, pero restablecer la confianza puede llevarse tiempo. El perdón no significa que ignoremos las consecuencias del pecado perdonado. Las consecuencias siguen con nosotros. Al perdonarnos, el mismo Dios no suspende la ley natural de la siembra y la cosecha. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usted puede arrepentirse de lo que hizo hace 24 años, pero tiene las consecuencias en el presente. Entonces, es aprender a sobrellevar y saber que no estamos al garete y que Dios sí está pendiente. En tercer lugar, un escogido de Dios debe darle prioridad al desarrollo de virtudes especiales superiores. Versículo 14 al 16, como el amor. Amar como Cristo. Amor ágape. Amor desinteresado. Amor de entrega. Amar como Cristo. Ese es el principal mandamiento. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento, el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El prójimo. Hay que leer la parábola del buen samaritano para entender que prójimo es el que me hace bien, no el que me hace mal. Grábese eso. Sin embargo, la palabra prójimo en portugués es próximo y es el más cercano. En el pueblo de Israel podían considerarse prójimos porque eran un pueblo, una nación con un Dios, una fe y una creencia. Nosotros en la iglesia podemos creernos prójimos porque tenemos un mismo Padre
tenemos a Cristo como Señor y Salvador y tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y eso nos hace cercanos, próximos. Pero el violador y el asesino que esté en tal parte, ese no es mi prójimo. Puede ser un hombre necesitado de Cristo, eso es otra cosa, pero no es mi prójimo. No sé si terminé de leer, dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar es el cumplimiento de la ley. Dice Romanos 13:8, no debáis a nadie en nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Que este hermanito en la iglesia sí me cae antipático, que es repugnante, que parece una patada en el trasero o en los testículos. No, puede que hayan algunos así. Yo lo he ilustrado de esta forma. La iglesia de Dios es como una dulcería, donde hay caramelitos de leche, hay caramelitos de menta, hay caramelitos de frutas tropicales, hay caramelitos de jengibre, hay caramelitos de sábila, hay caramelitos picantes, hay caramelitos que manchan la boca, pero todos son caramelitos. En la iglesia todos somos caramelitos del Señor y debemos aprender a estar los unos con los otros, a convivir los unos con los otros, a amarnos los unos con los otros, para estar en la dulcería del Señor, que es su iglesia, que es su reino, que es su pueblo. El amor cubre todas las faltas, cubre todas las faltas. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Nos toca a nosotros definir y aplicar la prioridad de amar. Recuerda, Mateo 22:37 al 40. Amarás primero ¿a quién? Al Señor tu Dios. Y luego amarás ¿a quién? A tu prójimo. ¿Y cómo lo vas a amar? Como a ti mismo. La Biblia dice que no tengamos deudas, pero a veces tenemos que endeudarnos. Por ejemplo, yo compré la casa por una deuda, ¿o no? Sí. Compré todos los muebles de la casa por deudas. Pues no las podía comprar de contado. Compré el carro con deuda. Estoy reparando el carro. Sí, todavía. Sí, con deuda. Pero la Biblia dice, no debáis a nadie nada, pero hay algo que sí debemos deber. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Deuda de amor, de amarnos los unos con los otros. Ese me cae muy pesado. Hay que forzarse a amar. Hay que pedirle, Señor, Señor, dame más amor y dale más gracia a él o a ella. Yo estudié con una persona que necesitaba mucha gracia. Y a mí me faltó poquito para levantarle la mano. Y era una dama. Pero era obstinante. Luego se armó el grupo de egresados y la pusieron a ella a coordinar el grupo. Y seguía regañando y fastidiando. Digo, cónchale, tenemos como 40 años que no nos vemos. Y sigue fastidiando por el grupo. Gracias a Dios la quitaron. Porque hay personas que necesitan más gracia de Dios y más amor en nosotros para ellos. Y tenemos que esforzarnos en amarlos y en aceptar a las personas. Recuerde primera de Pedro 4:8. Y ante todo tened entre vosotros un amor así flojo, ¿no? Ferviente amor,
porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pero hay otra virtud que debemos desarrollar, la paz. Paz. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, dice el versículo 15. ¿Pero es la paz de quién? De Dios. ¿Y cómo podemos hacer que la paz de Dios gobierne en mi vida? Si Dios gobierna mi vida, si mi relación con Dios es más cercana, si dependo de la Escritura, entonces mientras más cerca esté yo de Dios, más paz puede haber entre nosotros o con los que estén a mi alrededor. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero ella debe estar en nuestros corazones. Jesucristo nos da su paz. Él lo dijo, Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Paz, paz con Dios, paz conmigo mismo, paz con las personas. La paz es un fruto del Espíritu Santo, dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Un fruto del Espíritu, o sea, que nace y se desarrolla en nuestras vidas de acuerdo a nuestra relación con Dios y de acuerdo a lo que nosotros le permitamos al Espíritu Santo dominar y gobernar en nuestras vidas. Si la paz de Dios nos gobierna, podemos nosotros desarrollar la unidad del Espíritu. Si la paz de Dios nos gobierna, tendremos entonces verdadero compañerismo, verdadera relación de amistad, verdadero amor. Dice la Biblia en Efesios 4:3, solícitos, apúrate, ponle empeño, dedicación en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo, en la unión de la paz. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y así que nos toca a nosotros esforzarnos en seguir todo aquello que contribuya a que en nosotros exista paz, a que haya paz entre otros y a que haya paz en el pueblo. Dice la Biblia en Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿El chisme contribuye a la paz y a la mutua edificación? No. Hoy tendremos reunión de iglesia. Pero si usted llega y agarra a otro y le dice, mira, ahí van a tratar esto, pero yo quiero que se haga esto, y allí estará la paz de Dios. No. ¿Eso contribuye a la paz de Dios? No. Cuidado entonces. Cuidado entonces. Otra virtud que debemos desarrollar es la gratitud. Hasta en la Biblia encontramos que el Señor sanó a una cantidad de leprosos. ¿Recuerdan cuántos leprosos eran? 10. ¿Cuántos regresaron agradecidos? Un texto dice que uno, otro texto dice que 2. Pero por lo menos sabemos que la mayoría se fue sin dar gracias. Hay un canto, la bondad de Dios es que se llama. ¿Sí? Yo escucho ese canto y ese canto me quebranta, porque en mí se cumple. La misericordia de Dios me persigue. ¿Y cómo no puedo estar yo agradecido? ¿Cómo no puedo darle yo gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida? En el día de ayer, yo vengo hacia acá a las 8 de la mañana y de aquí para allá llevan a una persona que era amigo mío de la infancia, de mi edad. Lo llevan agarrándolo de la mano porque camina así. Las drogas y el alcohol. Le di gracias a Dios porque me salvó. Luego veníamos en un autobús
Y entró otro amigo de la infancia. Cuando me vio, yo sentí su pena y su vergüenza. Ellos eran dueños de toda la cuadra que aquí de la 18, después de la bomba hasta la otra esquina. Y ellos vivían la familia con los alquileres. Pero les invadieron todas las casas. Y él ahora le toca trabajar de charlero, vendiendo caramelos en un autobús. Me dio lástima, pero le di gracias a Dios, porque Él me salvó, porque Él me sostiene, porque Él me bendice, porque Él me ha dado, porque Él me ayuda. Y yo podría pasar días echando cuentos de la misericordia y de la gracia de Dios. Pero usted también tiene experiencias así. Recuerde cuántas personas se criaron con usted o fueron sus amigos, cuántas vidas destruidas y dañadas. Pero usted, por la gracia de Dios, tiene una vida de bendición. Gloria al Señor por eso. Pero debemos aprender a darle gracias a Dios. Dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Pero me la pone más chiquitica. Cuando en Efesios 5:20 me dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dad gracias, pero eso se resume de esta manera. Estoy pasando la adversidad, estoy en medio de una prueba, estoy en medio de un dolor, estoy en medio de una angustia, pero yo le puedo dar gracias a Dios porque no estoy solo, porque Él está conmigo. Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Lo dice la Biblia? Entonces podemos atravesar el valle de sombras de muerte. Podemos estar en la dificultad, en la adversidad, en el dolor, en la tristeza, en la angustia. Pero eso va a pasar. Y aprender a darle gracias a Dios. Como dijo, ay Dios, no lo voy a decir porque se me fue, puedo confundir de nombre. Pero podemos darle gracias a Dios, porque hasta aquí nos ha ayudado, nos ha sostenido, nos ha bendecido y nos ha guardado. Dice la Biblia en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas, ¿cuáles serán esas cosas? Las buenas, las malas, las regulares, todas. A los que conforme a su propósito son llamados. Cuando me pasa algo que no está bueno, le digo, bueno, gracias Señor porque hasta aquí me estuviste conmigo, ahora estoy esperando lo que me vas a dar. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo soy así. Espero que usted también aprenda a decirle al Señor, gracias por lo que me vas a dar después de pasar la prueba. Otra virtud que debemos desarrollar es dependencia. Aprender a ser dependientes. Versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos. ¿Quién nos va a enseñar? La palabra de Cristo. Exhortando. ¿Quién nos va a exhortar? La palabra de Cristo. Unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero si la palabra de Dios no está en abundancia, si ella no me enseña, ¿cómo voy a enseñar a otro? Si la palabra de Dios no está en abundancia en mi vida y no me exhorta, ¿cómo voy a exhortar a otro? Y podemos caer en errores espantosos que en lugar de bendecir, maldicen. La palabra de Cristo entonces debe morar, habitar, vivir en abundancia en nuestras vidas. Si no la leemos, ¿cómo va a ser posible? La palabra de Dios debe ser nuestro libro de enseñanza y de exhortación. Y recordemos siempre que separados de Cristo, Juan 15:5, yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y ya para concluir, tenía muchos días que no estaba en el púlpito y por eso me extendí un poquito más para tratar de quitarme de los días que no estaba. Pero ya para concluir, para terminar, hoy les presenté 3 deberes del escogido de Dios. Primero, debe hacer morir lo terrenal en su vida. Segundo, debe vestirse conforme al nuevo hombre creado por Dios en él. Tercero, debe priorizar el desarrollo de virtudes espirituales. Si tú has entregado tu vida a Cristo, si tú has experimentado la salvación que solo Cristo ofrece, esto es para ti. Pero si tú que hoy estás con nosotros aquí, no le has entregado tu vida a Cristo, no has pedido perdón por tus pecados y no has decidido romper con ese pecado, entonces esto no tiene que ver contigo. Porque Dios no te ha escogido entonces. Porque Dios te va a escoger si tú decides ser su hijo. Dios te va a hacer su hijo si tú decides invitar a Jesucristo a entrar a tu vida. Y Dios va a transformar tu vida si tú decides darle el gobierno de tu vida a Cristo. Y hoy, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Quieres ser un escogido de Dios? ¿Quieres tener el perdón de pecados? ¿Quieres tener la salvación eterna que Cristo ofrece? ¿Quieres tener su bendición en tu vida? Si tú quieres hoy que tu vida cambie, tener salvación, que Cristo entre a ti y te transforme, si tú quieres tener el perdón de pecados, tú necesitas decírselo a Dios en este momento. Así que les invito a inclinar sus rostros y a cerrar sus ojos. Y yo voy a hacer una oración. Una oración que tú puedes repetir si quieres tener el perdón de pecado. La puedes repetir si quieres ser un hijo de Dios. La puedes repetir si quieres tener el perdón de Dios en tu vida. La puedes repetir si quieres tener la vida eterna que Cristo ofrece. Si no quieres nada de eso, no lo repitas. Pero repite conmigo hoy, porque Dios ha tocado tu vida, Dios ha hablado contigo. Repite allí en tu mente: Padre Celestial, te doy gracias por amarme. Gracias por ofrecerme una vida que no merezco. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Tú los conoces. Transforma mi vida. Cámbiame. Yo reconozco a Cristo como Señor y Salvador personal. Yo me entrego a Jesucristo. Le doy mi vida. Yo abro la puerta de mi corazón y lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, por amarme, por perdonarme, por hacerme tu hijo, por ahora escogerme para ti, por darme un lugar en el cielo y por darme esta iglesia como familia espiritual para crecer espiritualmente. Y en Cristo Jesús te lo pido y doy gracias. Amén. Sigue con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado. ¿Hiciste esta oración hoy? Levanta tu mano donde estás para orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Sí, hay 2 personas por acá, hay 2 personas por allá.
3 personas por allí detrás. ¿Habrá alguien más que hoy haya decidido entregar su vida a Cristo? Un hermano de la iglesia se va a acercar a usted y va a conversar sobre cosas importantes de lo que implica la decisión que usted ha tomado hoy. Señor y Dios, gracias te damos porque tu palabra fue expuesta. Gracias, Señor, por escogernos, por hacernos tu hijo, tus hijos, por perdonarnos, por darnos un lugar en el cielo. Gracias porque tu Espíritu Santo obra en nosotros y aquí entre nosotros. Bendice de manera muy especial a cada persona que hoy decidió entregar su vida a Cristo y rendirse a Él. Hazle sentir tu presencia y la seguridad de que le has escogido ya. En Cristo Jesús. Amén y amén.